Un aplauso para nuestra directora de audiovisuales. Muy bien. Les decía yo, este tema lo voy a compartir porque en la semana, el día del ayuno particularmente, yo hablé acerca de que nada es imposible para los hijos de Dios. Si ustedes recuerdan, nos basamos en un versículo que era Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero explicamos que ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece es una connotación muy profunda, y dentro de uno de los puntos que analizamos estaba un pasaje de Lucas, que es desde donde nos vamos a desprender hoy para hablar el tema que vamos a compartir. De tal forma que podríamos decir que el tema del miércoles, que está colgado en el canal, que ustedes pueden entrar y verlo, miércoles pasado, sería como la primera parte, y hoy estamos hablando o vamos a compartir la segunda parte. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya esta segunda parte le hemos denominado primer lugar. Y por supuesto que surge una pregunta que yo quiero compartir con ustedes: ¿quién ocupa el primer lugar de su vida? ¿Quién o qué ocupa el primer lugar de su corazón? Y seguramente que ante esa pregunta, en un auditorio como este, ustedes me van a decir: Dios. Sí, seguramente. Pero a veces somos muy ligeros con lo que decimos y realmente no comprendemos o no somos conscientes de que tal vez no es Dios el que ocupa el primer lugar, ¿sí? Muchas veces es una persona la que ocupa un lugar por encima de Dios en nuestro corazón, o incluso una cosa, la casa, el carro, la finca, o incluso un animal, el perro, en fin, ¿cierto? O incluso una posición que nosotros tenemos en el trabajo, en la sociedad, y eso ocupa un primer lugar en nuestra vida. Pues la verdad es que hoy queremos llegar, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, a la esencia de por qué debe ser el Señor el que ocupe el primer lugar en nuestro corazón. Y que ese primer lugar de verdad es mucho más que simplemente un tema conceptual que nos impulsa inmediatamente a decir Dios. Es mucho más profundo que eso. De manera que entonces nos vamos a ir al Evangelio de San Lucas, y desde aquí nos vamos a desprender en una historia muy conocida, narrada en el capítulo 18 del Evangelio de San Lucas. Capítulo 18 del Evangelio de San Lucas, y aprovecho como siempre para saludar a las personas que nos ven a través del canal, a través de nuestro canal de YouTube, todos los domingos a las 9 de la mañana, programa que se transmite en diferido de la predicación que se hace todos los sábados en nuestra reunión presencial en Cali. Muy bien, por favor, ubicados en Lucas capítulo 18, versículo 18 en adelante, leemos lo siguiente. Si ustedes me ayudan, por favor, a la 1, a las 2 y a las 3. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y dice el último versículo, que fue el que compartí en el ayuno, dice: él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Vamos a parar ahí, luego vamos a retomar la lectura y nos vamos a ir hasta el final de la historia, que todavía no la compartimos. Bueno, dice la Biblia entonces que un hombre rico, un hombre principal es la palabra que utiliza inicialmente en el versículo 18, un hombre principal. ¿Por qué principal? ¿Principal de qué? ¿Por qué? Podemos deducir que era un judío, no era un romano.
porque cuando se refiere a Jesús, que era judío, como judío le dice maestro, ¿ok? Los romanos no le iban a decir maestro. Recuerden ustedes que los romanos ejercían ni siquiera una hegemonía política, era literalmente una esclavitud sobre el pueblo de Israel. Luego un judío para ellos era una raza inferior, por lo cual entonces deducimos que por haberle dicho maestro seguramente era principal dentro de la sociedad judía. Algunos pueden decir, y de hecho lo escriben, no era principal de la sinagoga, que es un término que se usa mucho en las escrituras en el Nuevo Testamento. Otros dicen no era religioso, era una persona principal de la aristocracia. Lo que sí sabemos es que era una persona importante, ¿ok? Y más adelante entendemos que además de importante era rico, ¿correcto? Y esta persona se le acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le da una respuesta poco comprendida la mayoría de las veces, porque él dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno no hay nadie, no hay ni uno, bueno solo es Dios. Y a veces no entendemos, pero ¿cómo así? Si Jesús era Dios, ¿por qué le dice, por qué me llama bueno si solo bueno es Dios? Ya lo vamos a comprender. Jesús no estaba negando que él era Dios, quería enseñarle otra cosa. Lo que sí es cierto es que Jesús le dice, a ver, ¿cómo estamos del cumplimiento de los mandamientos? Entonces le repasa, ¿no? Honrarás, no sé qué. Todo lo he cumplido desde mi juventud. Todo lo he cumplido desde mi juventud. Entonces Jesús le dice, bueno, entonces solo te falta algo muy sencillo. Anda, vende todo lo que tienes, lo das a los pobres y tú vienes y me sigues. Y entonces heredarás la vida eterna. A lo cual, dice la Biblia, este hombre se entristeció mucho porque tenía muchas posesiones. ¿Ok? Ese es el resumen de la historia. Si algo podemos nosotros deducir en primera instancia acerca de este hombre, además de que era principal y que era rico, es que era una persona religiosa. Porque era una persona que, de acuerdo a la normatividad, recordemos que había una normatividad religiosa muy importante, que era la ley de Moisés, ¿ok? La ley de Moisés. Y para un judío religioso, cumplir la ley era lo más importante. Entonces ellos vivían para el cumplimiento de la ley. ¿Estamos? Pero eso es una cosa, y realmente tener a Dios en el primer lugar del corazón es otra cosa muy distinta. De lo cual podemos deducir que la religiosidad, ojo con este término, la religiosidad estaba presente en la vida de esta persona. Ahora, quiero aquí hacer un paréntesis. ¿Qué es religiosidad? ¿Qué es religiosidad? Un concepto sencillo, por aquí lo tenemos. Cumplimiento de preceptos, normas o prácticas religiosas. ¿Sí? Ya vamos para allá. Como definición, religiosidad tiene que ver con el cumplimiento de preceptos, de normas o prácticas religiosas. Ahora, vivir inmersos en la religiosidad, que no es fácil, lo aclaro, no es fácil, generalmente nos trae un engaño. La persona que vive inmersa en la religiosidad vive engañada. ¿Engañada por qué? Porque esta persona cree erróneamente varias cosas, que es a lo que el Señor se refiere cuando lo interroga y cuando hablan estas cosas, estas palabras que acabamos de leer. En primer lugar, nos hace creer que le cumplimos a Dios. No, es que yo todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Es que yo no mato, yo no robo, es que yo voy a la reunión, es que yo cumplo. Y entonces pensamos nosotros equivocadamente que con eso realmente le cumplimos a Dios. Ojo. Yo escucho la expresión, Juan Carlos, es que yo no le hago mal a nadie, yo no mato. Hay gente que mata, yo no robo, hay gente que roba. Hermano, yo soy una buena persona. Y con esa expresión lo que me quiere decir es que yo le cumplo a Dios. Y ojo, porque conforme a lo que dice la Biblia, lejos estamos realmente de cumplirle a Dios. ¿Y qué otro engaño nos proporciona vivir en la religiosidad? Nos hace creer que somos buenos. Es que yo soy bueno. O sea, yo le cumplo a Dios, pero aparte de eso, es que yo soy una persona buena. Es que yo soy bueno. Cuando se muere alguien,
generalmente le dicen, "Ay, era tan bueno". Es que él era bueno. Sí, seguramente. Pero si nos vamos al meollo de lo que es ser bueno, tal vez no era tan bueno. Y entonces por eso es que Jesús le dice, ¿tú por qué me llamas bueno? No porque Jesús no fuera bueno, sino queriendo hacerlo caer en cuenta de, ¿tú por qué me llamas bueno? Si bueno no hay nadie, sino solo Dios. Y por favor aquí me van a acompañar a un pasaje paralelo que está escrito en Romanos capítulo 3, verso 10. No me pierdan de vista el pasaje del joven rico, ¿correcto? De Lucas 18. A ver, ¿encontraron Romanos 3:10? ¿Cómo dice? Por favor, leámoslo aquí todos conmigo. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Por eso el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Ojo con esto. Ahora, otro elemento de la religiosidad. La religiosidad no es suficiente, nunca será suficiente para agradar a Dios, nunca será suficiente para alcanzar la salvación, nunca será suficiente para que nosotros podamos alcanzar ese nivel de espiritualidad que pretendemos alcanzar, el ser justificados. Por favor, me vuelven a acompañar a la Biblia, Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Vamos a leer esta parte despacio, con buena letra, que es muy importante. Mateo capítulo 15. Ojo. Dice el versículo 8. A ver si lo leen conmigo. A la 1, a las 12, a las 3. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mucho cuidado a esto. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón. Y ojo con esta palabra que nos adentra, nos empieza a abrir el camino hacia el meollo de lo que hoy estamos tratando. Porque el tema del primer lugar, realmente el escenario del primer lugar, el podium del primer lugar, ¿dónde se encuentra? En el corazón. Ojo. Y muchas veces nosotros, como aquel joven, creemos que porque cumplimos ciertos preceptos, estamos cerca, y resulta que no. Este pueblo de labios me honra. Este pueblo me dice, Señor, Señor, pero su corazón está lejos de mí. Lo cual quiere decir, pero en su corazón yo no ocupo el primer lugar. Y entonces aquí atemos este cabo. ¿Por qué el joven se entristeció cuando Jesús le dijo, vaya, venda lo que tiene, délo a los pobres y usted venga y sígame? Que ya vamos a hablar a qué se refiere ese vaya, venda, no se asusten. No, ya, uy, aquí qué pasó. Tranquilos. Pero Jesús le dijo, solo le falta una cosa, vaya, venda. Y dice que este hombre se entristeció muchísimo. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Pregunta, ¿es que es malo tener muchas posesiones? ¿A qué se refería o a qué se refiere la Biblia cuando dice el joven se entristeció mucho porque tenía muchas posesiones? Y la respuesta, ya con lo que hemos visto, nos lleva a pensar que tenía muchas posesiones en el primer lugar de su corazón, donde debe estar es el Señor. ¿Estamos aterrizando la idea? Muy bien. Mucho cuidado con esto. Regresemos a nuestra historia. Decíamos entonces, la religiosidad no es suficiente. Por favor, acompáñenme a Romanos capítulo 3, verso 20. Romanos 3, 20. Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya leímos ahorita en Romanos. A ver, por acá Estelita dijo algo ahorita. Mencionó la palabra ley, ¿cierto? Tú dijiste, hablaste de la ley. Muy bien.
Religiosidad, conjunto de normas que se cumplen. Pero las normas, en el lenguaje de la Biblia, tienen que ver con la ley, justamente con la ley. Y lo que el Señor nos hace ver a los seres humanos es que el cumplimiento de la ley para cualquier persona resulta imposible. Porque el Antiguo Testamento, ¿sabe lo que decía? Cuando Dios dio la ley, ¿sabe lo que decía? Que si uno se dejaba de cumplir por lo menos un precepto de la ley, se hacía transgresor de toda la ley. O sea que con la ley tocaba cumplir o toca cumplir todo o nada. Y desde ese punto de vista, leímos hace un momento, no hay bueno ni uno, porque ni uno es capaz de cumplir toda la ley. El único que cumplió toda la ley, que fue tentado en todo, mas nunca pecó, se llamó o se llama Jesús. Pero como seres humanos, realmente no. Y por eso dice la Biblia, bueno no hay ni uno. Bueno no hay ni uno. Por eso cuando miramos al muerto, uno dice, Dios lo bendiga. Y claro, recordamos las cosas buenas. Pero es que él era muy bueno. Bueno no hay ni uno. Y ahora sí, dice este otro pasaje de Romanos, por favor conmigo, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será ¿qué? Justificado delante de ¿quién? De Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Bueno, ¿yo por qué me abría todo este espacio? Porque hay que entender, para poder comprender el pasaje del joven rico, para poder entender el lenguaje que Jesús utiliza, es necesario comprender esto, que era lo que Jesús se refería con el joven rico. ¿Él tenía una genuina intención de agradar a Dios? Pregunta. Sí, la tenía, claro que sí. Él fue allá, nadie lo obligó. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y lo primero que le dice Jesús, bueno, vamos a ubicarnos. Tú me llamas bueno y seguramente lo haces con honestidad. Pero al llamarme bueno a mí, tal vez tú, en el fondo, tácitamente te estás diciendo que tú también eres bueno, ¿sí? Porque todo lo he cumplido desde mi juventud. Y lo que te quiero decir es que, bueno, no hay ni uno, solo Dios. Y eso no es un concepto para denigrar nuestra condición humana, sino para aterrizarnos a una verdad. ¿Cuál verdad? Que todos los que estamos aquí, sin distinción alguna, todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos de Dios. Y por esa razón es que no tenemos derecho a discriminar ni a rechazar a nadie. Porque todos aquí necesitamos de Dios. Porque todos somos pecadores. Porque todos somos malos. Eso es lo que quiere decir esa primera parte de la entrevista que Jesús tiene con este hombre. Pero regresemos por favor a la historia. Volvamos a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Y por favor vamos a leer a partir del versículo 21. Nuevamente, versículo 21. A ver si lo leen conmigo. Dice así: Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Bueno, vamos a parar acá y vamos a entender esta otra porción de este pasaje. Pregunta: ¿qué significa vender? Cuando Jesús le dice, vaya, venda lo que tiene, ¿a qué se estaba refiriendo realmente? ¿A que el hombre saliera y pusiera en la plaza pública todos los corotos y le pusiera un letrero, se vende, que me voy a seguir a Jesús? ¿A eso se refería? ¿Ustedes creen que se refería a eso? ¿A qué se referirá el Señor cuando hoy nos comparte este pasaje? Porque esto no fue solo para ese hombre, fue para todos nosotros. Y hoy nos lo está diciendo a nosotros. ¿Tú eres bueno? ¿Te sientes bueno? ¿Has cumplido?
Solo te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes y tú ven y sígueme. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor con el anda, vende lo que tienes y tú ven y sígueme? Deja los apegos. ¿Qué más? Despojarnos de lo demás y darle el primer lugar a Dios. Qué vainas, ¿no? Ahora que entró Luis Alfredo es el caballero que está atrás, entró con su hija. Me hizo acordar, me transportó muchos años atrás, porque yo tengo una hija. Tengo 3 hijos y tengo una hija, una niña. Y yo siempre dije públicamente, y mis hijos lo saben, porque descaradamente siempre lo dije, yo amo a mis 3 hijos, son mis 3 hijos. Me arranco un ojo por ellos, ¿cierto? Uno. Mi hijo mayor es mi hijo mayor. La fuerza de mi vigor, bíblicamente. La fuerza de mi vigor. Mi hijo mayor. Se llama Juan David. Juan como el papá. Lo adoro, lo amo, mi hijo mayor. Mi hijo menor es Juan Carlitos. Si el mayor es la fuerza de mi vigor, el menor es la última gota de mi vigor. Pero no hay más. Adoro a ese muchacho, él sabe. Le puse Juan Carlos a propósito. Otro Juan se llamará Juan Carlos. Y cuando estaban en la notaría haciendo de verdad Juan y punto. Y Juan, quedó Juan Carlos. Juan. Mi papá se llamaba Juan, entonces somos los Juanes. Pero yo tengo una hija, que es María Ángela. Y María Ángela es María Ángela, mi hija. Y mis hijos siempre supieron que con ella no se podían meter. Pero papá, ¿usted la quiere más a ella? No. Pero con ella no se metan. Es María Ángela. Y ella lo sabe. Y a ella le dije un día, y hasta el sol de hoy se lo recuerdo, tú cerrarás mis ojos. Así que póngase en paz conmigo, porque el día que yo me muera, tú tienes que estar al lado mío para cerrar mis ojos. Ya lo sabe. Y amo a mi hija. Y ahora que llegó Luis Alfredo, lo vi con la niña. Y claro, él llega orgulloso con su niña, y como está de grande, y entonces ella hace, y uno como papá, y la niña es deportista y tiene competencia, y uno como papá, mi hija, es mi hija. Un día, en un tiempo de oración, tenía yo que hacer una labor ministerial difícil que me implicaba tener que dejar a María Ángela un par de meses sola en España. Y a mí me dolió mucho. Yo me encontré con ella estaba concentrada ella era Selección Colombia de natación y estaba concentrada allá. Yo pasé por allá y nos encontramos esa tarde. Y cuando yo me despedí de ella, yo me vine con una nostalgia muy grande. Y esa noche yo llegué a donde estaba y el Señor me dijo, la amas, ¿verdad? Yo, Señor, tú sabes que la adoro. Entrégamela, porque no es tuya, es mía. Y el día que tú aprendas a ponerla en segundo lugar y primero me pones a mí, ese día la vas a ganar a ella. No sé si me están comprendiendo. Estamos hablando de cosas muy sutiles. El trabajo, su empresa, su profesión. Su profesión. No solamente son las cosas materiales, como vamos a puntualizar ahora. Este joven tenía muchas posesiones. Y muchas posesiones quiere decir, tenía muchos elementos en el trono de su vida. Esos elementos que uno dice, si ese elemento me falta, yo me muero. ¿Y quiere que le diga algo? Usted no se puede morir. Usted se muere si le falta a Dios. Ese día sí. Lo demás es lo demás.
así sea que ese elemento es la persona más querida para usted, más amada para usted. El otro caso que para mí era tan fuerte, tan difícil, yo lo comento mucho, era mi papá. Yo adoraba a mi papá era mi papá. Es que yo admiré a mi papá por lo tenaz, por lo berraco, porque fue el hombre que nos sacó adelante teniendo 0 probabilidades de sacarnos adelante. Porque es que yo empecé mi vida en una casa donde me dieron estudio, donde me hicieron profesional y arranqué. Mi papá empezó la vida en el monte, en un lugar donde no había ni siquiera para un par de cotizas, donde no se bañaban los dientes. Y papá conoció un lápiz y un cuaderno en el ejército a los 21 años. Y nos sacó adelante, sacó 4 hijos profesionales. Yo y mi papá, Dios mío. Y cuando perdí a mi papá de la manera más absurda, mi papá tenía 84 años, pero era un roble. A ese señor no le dolía nada, era muy fuerte. Su historia familiar dice que la abuela vivió 90 y pico de años, el hermano mayor de él 101 años, o sea, a mi papá le quedaba vida. Mi papá le atropelló una moto y a los 8 días murió. Y eso para mí fue demasiado duro. Y yo ni siquiera estaba en Colombia, yo vivía en el Ecuador. Y me llama mi hermana a decirme, a mi papá lo acabaron de accidentar. Véngase ¿de dónde? Si llamé un tiquete, no hay tiquetes, tocaba hasta el otro día. Eso fue terrible. Y lo único que yo podía hacer fue ponerme a orar, no podía hacer más nada. Mi hermana me llamaba, me decía, estamos llevándolo al hospital tal, no lo recibieron, tocó llevarlo a tal otro, o sea, desesperante, la impotencia, ¿qué hacemos? Y no podía hacer nada, solo orar. Y me puse a orar, el Señor me llevó a la Biblia, y en la Biblia me regaló un salmo, donde dice, que lo leímos en estos días a propósito en la lectura, la vida del hombre es 70 años, y los más robustos 80, mi papá tenía 84. Y yo, ay Señor, pero usted ¿por qué me da eso en este instante, Señor? Y luego sigue diciendo, ayúdame a contar, ayúdame a valorar mi tiempo para yo saber cuál es el fin de mis días. Y mi papá muere. Y evidentemente a los 8 días mi papá falleció. Pero allá yo me acuerdo, en Quito, Ecuador, en mi cuarto encerrado, solo leyendo la Biblia, el Señor me volvió a hacer la pregunta, ¿lo amas más que a mí? Porque si lo amas más que a mí, vas a perder. Es tu papá, pero yo soy tu papá. Y si yo te lo pido, va a estar conmigo bien. Y tú me lo vas a entregar. Porque en el primer lugar de tu corazón, o está tu papá o estoy yo. ¿Y qué tuve que hacer ese día, esa tarde? Decirle, Señor, es tuyo, no es mío. Y mi vida tiene que seguir. Y viajé, estuve con él estuve en coma 8 días, hice lo que tenía que hacer y a los 8 días exactos murió. Por esta época, él murió en un noviembre y luego tocaba ir a Bucaramanga a alegrarle la Navidad a mi mamá. Imagínense esa circunstancia, hacerle karaoke, hacerle de payaso, hacerla reír. Era el diciembre sin mi papá. ¿Por qué les cuento toda esta historia? Porque yo necesito que ustedes hoy entiendan qué significa el primer lugar. ¿Quién está en el primer lugar de su corazón? Porque si en su corazón hay muchas cosas, muchas personas queriendo ganar las cosas y las personas, usted va a perder la vida. Pero si usted es capaz de soltarlas y perderlas por Él, usted las va a ganar. Usted las va a ganar. Quiero que por favor me vuelvan a acompañar a la Biblia. Acompáñame a Lucas, pero ahora al capítulo 12, por favor. Lucas 12, versículo 32. Lucas 12, 32.
Lucas 12:32. Dice la Biblia así, 32 al 34. A ver, conmigo. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Oh. Ahí no dice daros posesiones, daros el reino. Sigue, por favor. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. ¿Qué son las posesiones? Entonces las posesiones son todos aquellos elementos que yo tengo como dádivas de Dios. El carro en el que ando es una dádiva de Dios. La casa donde yo vivo es una dádiva de Dios. La mamá que todavía tengo, que está con vida, que me está viendo, es una dádiva de Dios. Mis hijos son una dádiva de Dios. ¿Dádiva de quién? ¿Y a quién le pertenecen? A Dios. Y entonces, ¿qué papel juego yo frente a esas dádivas? ¿Qué soy yo? El administrador de esas dádivas. Eso es lo que se nos olvida a nosotros. Mi hijo. No es tu hijo. Es el hijo de Dios. Yo soy el papá como administrador de esa vida y tengo que hacerlo bien, porque a Dios he de darle cuentas. Pero ese hijo a mí no me pertenece. ¿A quién le pertenece? A Dios. Y aquí los papás tenemos que aprender a descansar en la soberanía de Dios. Ore por sus hijos. Enséñale a sus hijos lo que le tienes que enseñar. Pero sus hijos le pertenecen a Dios. Y mamá, es de Dios. Mi trabajo, amo mi trabajo. Amé la odontología. Trabajé 10 años como odontólogo, doctor Manzano. Amé la odontología en otra época donde la tecnología era muy distinta a la que tú tienes hoy. En esa época eran otras cosas, pero amé mi profesión, de verdad, la disfruté mucho hasta el día que decidí servir a Dios. Y hoy mi profesión la amo entrañablemente, pero esta profesión, como la odontología, son dádivas de Dios que le pertenecen ¿a quién? A Dios. Mi ministerio, mi iglesia, no. Ustedes no son ni mi ministerio ni mi iglesia. Son el ministerio que Dios me ha regalado para administrar y del cual daré cuentas a Dios como administrador de la dádiva que Él me ha entregado. ¿Me comprenden? Mi esposa. Estás fregado, ¿no? Porque a Dios has de darle cuentas. A Dios has de darle cuentas. Las dádivas entonces fueron dadas por Dios. Nosotros somos administradores y esas dádivas pueden ser personas, posesiones, animales, en fin. ¿Se acuerdan de Abraham? Dios le entregó a Isaac a los 100 años, 25 años después de habérselo prometido. Y más o menos se calcula que a los 7 años Dios le dijo, entréguemelo, sacrifíquelo. Y es apasionante, no voy a leer esa historia ahorita porque no tenemos tiempo, pero léanla en la casa. Esa historia es conmovedora, porque Abraham escucha a Dios que le dice a Abraham, sacrifícame al muchacho en el monte de Moría. Y dice la Biblia, sin dilación alguna, y al día siguiente, siendo de mañana, él no dijo, no, a las 10 voy, ni a las 4 de la tarde, de mañana, muy temprano, enalbardó su asna, tomó la leña, tomó el cuchillo, tomó al niño y se fue al lugar donde Dios le dijo que fuera. Y el niño, como todo niño, le dice, papito, ¿vamos a salir? Sí, hijo, vamos. ¿Y a dónde vamos? Vamos al bosque. ¡Ay, vamos al bosque! ¿Y vamos de cacería? Vamos de cacería. Y el niño cargó la leña.
Y le dijo el papá: hijo, vamos a hacer un sacrificio a Dios. Ah, mejor todavía. Y se acercaban y el niño le dice: papá, la leña, la daga. Papá, ¿y dónde está el corderito para el holocausto, para el sacrificio? Y el papá se queda mirándolo, no le dice nada. Me imagino que le dijo: y llegó al lugar a hacer lo que Dios le había dicho. Y dice la carta a los hebreos: Abraham sabía que Dios no le haría daño. Abraham sabía que Dios, si era necesario, se lo devolvería aún de entre los muertos. Eso significa tener a Dios en el primer lugar. Por supuesto que Dios no iba a dejar que le hiciera daño al muchacho. Y cuando él toma la decisión de poner al niño en segundo lugar antes que Dios, cuando él toma la decisión de perder al niño por él, lo ganó. Y el Señor le dijo: no, detente. No le vas a hacer eso al muchacho. Tranquilo. Ya conozco tu corazón. Ya sé en el podium de tu corazón quién está en primer lugar, Abraham. Y ese niño será bendecido. Y a ese niño le voy a entregar toda la promesa que yo te he hecho a ti. Ganó a su hijo. Eso es poner a Dios en primer lugar antes que la dádiva. Y bien, en ese orden de ideas, veamos de nuevo en la historia cuál es el verdadero tesoro. Volvamos a Lucas 18, por favor. Lucas 18. Bueno, habíamos quedado en el versículo 25. Vamos a leer el 26 en adelante, por favor. Dice así: y los que oyeron esto dijeron: ¿quién podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro, ojo con esto, que era uno de los discípulos, le dijo: Señor, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Por supuesto, Pedro, Jacobo, Juan, los que estaban allí, literalmente habían dejado su trabajo. Ellos eran pescadores, recordemos. Ellos eran pescadores. Algunos, otros tenían otra profesión y lo dejaron todo para seguirlo a él. Entonces él le dice: Señor, nosotros hemos dejado la barca, hemos dejado la red. Y el Señor le dice: Pedro, no hay nadie que haya dejado casa, carro, beca, padres, hijos, por causa mía, por causa del reino, que no reciba aquí mucho más y allá la vida eterna. ¿A qué era lo que Jesús se estaba refiriendo? Cuando yo establezco que en el trono de mi corazón, que en el trono de mi vida, que es lo que Dios me pide, Él sea quien reine, nunca me quedo sin mi recompensa. Nunca me quedo sin mi recompensa. Usted siempre tendrá la recompensa que viene de Él. Y esto no es un sofisma, esto no es simplemente palabrería religiosa. Esta es la realidad que el Señor le quería mostrar al joven rico. Si el joven rico le hubiera dicho: Señor, listo, para las que sea, vamos a vender, ¿qué creen ustedes que Jesús le hubiera dicho? Ah, tranquilo, no venda nada. Quería saber qué había en tu corazón. Ahora ven y te voy a dar de verdad lo que no has podido conseguir. Porque seguramente eso era lo que Dios le tenía a este muchacho. Yo quiero que puntualicemos algo. En el versículo 28, si ubicamos el versículo 28, dice: entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. De aquí yo extracto la siguiente premisa. Poner a Dios en el primer lugar significa perderlo todo para ganarlo a Él. Ojo, perderlo todo para ganarlo a Él. Por favor, búsquenme Mateo 16:25, rapidísimo. Mateo 16:25, lo vamos a leer acá. Conmigo, dice así: porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. ¿Están conmigo?
repito, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y por favor quiero que me comprendan esto. Mire, este es el verdadero gran negocio que un ser humano puede hacer. ¿Se acuerdan de Salomón? Salomón hereda el reino de su padre David. Y Dios se le aparece. Uy, ¿cuántos quisiéramos eso? Que Dios me aparezca ahorita. Y se le apareció para decirle, pídeme lo que quieras que te dé, que te lo voy a dar. No, pues ni el cuento de Aladino, pero fue real, fue Dios el que se le apareció. No fue la lámpara, fue Dios. Y entonces, este hombre dice, Dios mío, ¿qué pido? No lo dudó. El Señor le dijo, ¿quieres plata? ¿Quieres ejército? ¿Qué es lo que quieres? ¿Mujeres? ¿Qué es lo que quieres? Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para poder gobernar este pueblo. Dame tu sabiduría para yo poder hacer bien mi labor. Y el Señor, ¿qué le respondió? Salomón, pasó el examen, ganó el año, Salomón, porque usted me hubiera podido pedir cualquier cosa y yo se lo hubiera dado, pero nunca hubiera ganado como vas a ganar ahora. Y entonces dice la Biblia literalmente que Dios, además de la sabiduría que le pidió Salomón, le dio plata, le dio ejército, le dio todo lo que él no le pidió. ¿Cuál es el verdadero gran negocio? ¿Cuál es el gran negocio? Decídase por Dios. Y aquí voy a aterrizar el tema a cosas muy puntuales, que se las voy a compartir con cariño. Decídase por Dios. En los momentos cruciales de nuestra vida, decídase por Dios. No se decida por usted. No se decida por su egocentrismo, no se decida por su vanagloria, no se decida por eso que usted muchas veces quiere a costa de lo que sea. Decídase por Dios. Mire, la semana pasada aquí les compartí un tema que concluía diciendo: nunca más vuelvan a tratarse con vulgaridades en la casa. ¿Se los dije o no se los dije? Nunca más. Y ustedes tomaron esa decisión. Pero llega el miércoles, cuando ya se les ha pasado la euforia del sábado, se agarra con la mujer y se le sale otra vez todo ese rosario, porque se lo sabe de memoria, Dios mío, y brachiclea, hizo esa sangre para la pared, y decídase por Dios, cállese el pico. Es que si me callo, me dejo, y entonces cállese el pico. Decídase por Dios, que usted no va a perder, usted va a ganar. Usted va a ganar. Ponga a Dios en primer lugar. Baje de ese trono su ego, porque usted va a ganar. Eso es lo que significa esto. Mire, ¿qué es poner a Dios en primer lugar? Rinda el corazón a Dios. Proverbios capítulo 23, versículo 26. Camila, por favor. Proverbios 23, 26. ¿Qué dice la Biblia? Dame, hijo mío, ¿qué? Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón, ¿qué está? ¿Qué hay en el corazón? El trono. Y en el corazón está el tesoro, sí, señora. Allá está, en el corazón. Y el Señor dice: dame el corazón. No me dé el hígado. Señor, te amo con mis pulmones. No. Señor, el hígado es el elemento, es un órgano vital. No, dame el corazón. Pero es que tengo arritmia cardíaca. No me refiero a ese corazón, me refiero al centro de su vida. Y usted sabe, no se haga el bobo. ¿Cuál es su corazón? Allá donde está la ejecución, allá donde está la toma de sus decisiones. Dame el corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Y entonces te va a ir bien. Y entonces vas a ser verdaderamente rico. ¿Qué es rendir el corazón? ¿Qué es poner a Dios en primer lugar? Hacer conforme a su palabra. En el ayuno hablé de María, porque el ángel le dice a María
Nada imposible para Dios. ¿Se acuerdan? Que yo lo compartí, los que lo vieron y los que no lo vieron, vean el ayuno. Y María le responde al ángel, ¿qué le dice al ángel? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Saben qué es poner a Dios en primer lugar? Hacer lo que hizo María. Era ilógico lo que Dios le planteaba. Era totalmente absurdo lo que Dios le planteaba. Pero María le dice, Señor, he aquí tu sierva, haz conmigo conforme a tu palabra. En otras palabras, perdón la redundancia, está bien, aunque no me cabe en mi mente limitada, en mis esquemas y paradigmas, voy a hacer conforme a lo que tu palabra me dice. Eso es poner a Dios en primer lugar. Vivamos no por lo que nos parece, no por lo que creemos, no por lo que sentimos. Ese cuentico de que es lo que uno siente en el corazón, eso es una mentira. Porque usted muchas veces siente cosas que a ver, siento ganas de ahorcarla, entonces haga lo que siente en el corazón, pues a ver qué le espera. No es así, no es por lo que siento en el corazón, es por lo que usted sabe, de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. Hágalo, haga el negocio, haga conforme a su palabra y a usted le va a ir bien. ¿Qué más es poner a Dios en el primer lugar? No negocie los espacios con Dios, y esto se los digo con cariño, de verdad. No se sientan en la escuela de Doña Rita, se los digo con cariño. Mire, ¿cuáles son los espacios con Dios? Voy a mencionar 3 o 4. De madrugada, vaya delante de Dios. Esfuércese, pague el precio, levántese. Yo sé que hay muchas tentaciones para uno no levantarse. Mi tentación más grande para no levantarme es ella. Todas las mañanas me dice, ya se va a parar. Venga otro ratico. Yo, apártate de mí. Cruz, fuera el diablo y que venga Jesús. Porque me quedo ahí, no oro, no busco a Dios. Yo necesito estar con Dios. No me ría que esta mañana me dijo eso. Y yo le dije, Dileis, hoy es sábado, hoy es día de mi reunión, yo tengo que ir a buscar a Dios, si no este tema no sale. Por favor, déjeme ir. Dios es como una red que lo. Y yo como pude me zafé. Yo, ¡ay! Fui libre, Dios mío. Busque a Dios, en serio, no negocie ese espacio con Dios. No lo negocie, levántese a buscar a Dios. Este versículo a continuación lo compartí hace como 15 días, Proverbios, por favor, Proverbios 8:17, léalo conmigo. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Por Dios, levántese a buscar a Dios, levántese a buscar a Dios. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, porque Dios está en el primer lugar de mi corazón. Mañana domingo. Y eso. Mañana domingo. Por favor, otra recomendación que les hago con cariño y no se sientan mal. Congréguense. Establezcan el sábado a las 5 de la tarde. Usted tiene un espacio con Dios. Ay, es que si no voy me condeno. No, tranquilo, no se va a estrellar, no lo va a morder un perro, no lo va a poposear una paloma, fresco. Pero no se trata de eso, se trata de, es que yo sé que voy a ese espacio que tengo con Dios y yo allá salgo diferente, salgo edificado, Dios me habla y a las 7 se va a hacer sus vueltas, ¿cuál es el problema? Pero se le atraviesa una melcocha bailable, no tengo una melcocha bailable, entonces ya no va a la reunión. Unos compromisos, oiga, impresionantemente importantísimos, de verdad. El primer compromiso que usted tiene, de verdad, en serio, congréguese. ¿Qué dice la Biblia acerca de congregarse? Por favor, Hebreos 10:25, súper conocido. ¿Cómo dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que este día se acerca.
no dejen de congregarse, venga, que aquí entre todos nos animamos. Usted aquí canta, usted viene de mal genio, viene triste y en la tercera canción o usted se aburre o usted se entusiasma, pero algo le pasa aquí, ¿sí? Algo pasa, usted sale feliz, sale distinto. Dios va a hacer algo aquí. Y eso al final Juan Carlos nos pone a orar. Qué pereza, todos ahí abrazados. Cuando se le muera a esa persona, usted se acordará de mí. Y usted dirá, uy, Dios mío, todos los días que yo tuve para abrazarla. Congréguense, no negocien el congregarse. No negocien el congregarse. Vengan, lleguen, busquen a Dios. ¿Qué más es poner a Dios en primer lugar? Determinen que en su casa, en su hogar, Dios será primero. El libro de Josué, al final del libro, Josué toma una determinación con su casa, respecto a su casa. Josué 24:15. Por favor, ¿cómo dice? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Por favor, quédense con esta última frase. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vuelvo a hacerles la recomendación que he venido haciendo. Su casa, oren juntos. Esposo y esposa, oren juntos. Una oracioncita cambia todo, mire, cambia todo. Empiecen el día orando que yo y mi casa vamos a servir a Dios. En mi casa Dios será el primero. Entonces vamos a empezar. Después de que yo tenga mi tiempito de oración personal, voy a orar con mi esposa. Vamos a orar. ¿Tiene hijos? Mi hijo, venga, vamos a orar. Vamos a orar. Que ella me dijo, mi hijo, papá, ore por mí porque es que voy para Palmira, necesito cerrar un negocio. Muy bien, hijo. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo y mi casa serviremos al Señor. Públicamente quiero decir algo que de verdad me alegró tan. A mí hay detalles de ustedes que a mí me alegran, me animan, me sacan de aquí tan feliz y realizado. Yo siempre lo doy a Dios mío, que cuando termine la reunión yo salga feliz. Hay una oración que yo hago siempre así, que esta reunión me deje el corazón feliz. Y entonces Dios me regala detallitos, como uno que les comenté hace unos días de Glorita. Y la semana pasada Dios me alegró el corazón tanto con una mujer que está aquí sentada. Y luego vi en un video, tenía a sus 5 hijos ahí. Trajo a sus 5 hijos. Estelita, que aquí está. Yo le decía, Señor, esos hijos no alcanzan a imaginarse lo que hoy está pasando. Ella determinó, voy a estar aquí. Y ahí luchó y seguirá luchando porque vinieron una vez, pero ahí van a llegar. Yo y mi casa serviremos al Señor. No sabes la alegría que a mi corazón ha generado verte aquí con tu novio, sí, vos. No sabes la alegría que me ha generado. Astrid. Porque un día escuché a tu mamá y Dios le respondió a tu mamá. Yo y mi casa serviremos al Señor. No pierde, te va a ganar. Siempre va a ganar. Y así podría hablarles de 20,000 detalles que tienen que ver con poner a Dios en primer lugar. Mire, algo sencillísimo. Yo en esto soy muy cauteloso con este tema, pero también soy muy libre con este tema. Honre a Dios con sus bienes. Póngalo en primer lugar. Usted jamás pierde con eso. Jamás pierde con eso. ¿Qué dice el libro de los Proverbios a propósito? Proverbios 3, del 9 al 10. Proverbios 3, del 9 al 10. Leámoslo. ¿Qué dice? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Jamás usted perderá.
Dele a Dios lo que es de Dios. Y tranquilos, ¿no? Que no pasa nada si no lo hace. Pero la Biblia no lo recomienda. Por allá en el Antiguo Testamento dice el Señor: indefectiblemente diezmarás el fruto de tu aceite, de tu ganado, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días de tu vida. Póngalo en primer lugar. Y finalmente, testifique de la obra de Cristo. Cuéntele a la gente que a usted Dios lo bendice. Cuéntele a la gente que Dios es real. Hable sin pena de Dios. Póngalo en primer lugar. El libro de los Salmos, con eso termino. Salmos capítulo 9, verso 1, por favor. Salmos 9, 1. A ver, ¿cómo dice? Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Cuente, cuente. ¿A quién le cuenta? A la gente, cuente. Cuéntele a la gente que hay un Dios. No le dé pena hablar de Dios. No le dé pena contarle a la gente acerca del Cristo que a usted lo sanó, acerca del Cristo que ha transformado su vida. Ponga a Dios en primer lugar y Dios se encargará de exaltarlo a usted, de ponerlo en un lugar de preeminencia y de privilegio. Le voy a invitar a que nos pongamos de pie y a que oremos, por favor. Súbele un poquitico al fondo, un poquitico. Y esta oración, por favor, hágala con todo el corazón. No se vaya antes de terminar esta oración. Porque al igual que el joven rico, del que poco entendemos lo que pasó, el Señor hoy nos hace el mismo planteamiento. En primer lugar, hijo, bueno no hay nadie, bueno no hay ni uno. Realmente no somos buenos. Bueno solo es Dios. Y la religiosidad no es suficiente, jamás será suficiente. Cumplir los preceptos jamás será suficiente. Necesitas ir más allá. Necesitas entender que el verdaderamente imprescindible en tu vida soy yo. Que el que verdaderamente te ama soy yo. Necesitas comprender que todos los días yo a ti, dice el Señor, yo a ti te doy mi primer lugar. Qué extraño, ¿verdad? Pero ¿acaso Dios no nos dio el primer lugar cuando entregó a su Hijo? Por ti y por mí. ¿Acaso Él no fue el primero que se desprendió de lo que más amaba? Yo tengo 3 hijos. Algunos de ustedes tienen 2 hijos o más. Pero la Biblia dice que Dios se desprendió de su unigénito Hijo, del único, y lo dio por amor a nosotros, para que hoy estemos aquí reunidos. Y tal vez no habíamos reparado en esa verdad. Dios todos los días nos pone a nosotros en el primer lugar de su corazón. Yo quiero que vengas hoy a Dios y habla con Él en una oración muy personal, muy diáfana, muy sentida, tú y Él. Y pregúntate y respóndete con verdad. ¿Quién ocupa el primer lugar de tu vida? ¿Qué hay en el trono de tu corazón? ¿Quién está sentado allí? A veces resulta tan paradójico y hasta anecdótico las cosas, las situaciones que ponemos antes que a Dios. Y como que despertamos a una verdad
Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Despertamos a la verdad de que honramos a Dios con los labios, pero nuestro corazón está tan lejos. En el trono de nuestro corazón no está Él. Está en el segundo, tercero, tal vez ni siquiera alcanza a subirse al podio porque está en el cuarto, quinto, sexto lugar. Y muchas veces en un rincón del olvido. Pero hoy ven a Él y dile: Señor, perdóname. Perdóname porque queriendo ganar la vida, la estoy perdiendo. Y yo quiero que hoy le entregues a Dios. Como les conté, aquel día Dios me dijo: la amas, ¿cierto? La amas. Y yo me acuerdo que lloraba tanto ese día y le decía: Señor, es mi hija, la adoro, entrégamela. Porque jamás serás suficientemente bueno para dar la talla. Jamás serás suficientemente fuerte para protegerla. Jamás serás suficientemente rico para proveerla. Yo sí. Y hoy mi oración es: Dios mío, sana el corazón, cuida a mi hija, ábrele puertas, protégela en su entrada y su salida. Y permíteme a mí, en mi humanidad y en mi imperfección, estar siempre allí el día que ella me necesite, Señor. Esa es mi oración. Entrégale a Dios. Dile: Señor, te entrego la vida de mi hijo. Te entrego la vida de mi hija, Dios. La pongo delante de ti. Entrega la vida de tu papá. ¿Cómo me dolía esa tarde pensar que mi papá ya se iba a ir? Pensar que mi papá ya no seguiría más conmigo. Y esa tarde la pregunta fue contundente: ¿lo amas? Lo amo demasiado, no me lo quites. Y Dios me respondió: es mío, entrégamelo, entrégamelo. Porque yo soy tu padre. Tu papá jamás será tan bueno, jamás será tan poderoso, jamás será tan rico. Pero yo sí. Y a tu papá lo quiero yo conmigo. Y va a estar mejor que contigo. Y si hoy tienes que sanar el corazón por ese ser querido que no has dejado, que no has podido desprender, despréndelo hoy y entrégalo. Anda, vende lo que tienes, ven y sígueme. Eso significa. Y dile: Señor, y hoy te entrego mi ego, ese ego que me traiciona, ese ego que, Señor, que me impulsa a hacer lo contrario a tu palabra. Y por favor, esta semana que viene, quiero entregarte mi ego y quiero ponerte a ti en el primer lugar y a mi ego destronarlo, Señor. Ese ego que me lleva a ser injusto, a ser vulgar, que me lleva a ser inmisericordia, ese ego que no me deja pedir perdón, ese ego que no me deja perdonar, lo quiero poner, Señor, en otro lugar. Y ahora dile: Dios mío, y cada mañana, de cada nuevo día que tú me regales, al abrir los ojos, quiero entender, Señor, que tú volviste a mirarme con amor y que estás enfrente mío esperándome, aguardándome, con una sonrisa, con el mejor café, ese café que calienta el alma, ese café que calienta el espíritu. Y a esa cita quiero asistir, Señor. A esa cita quiero acudir. Y por eso ahora, Señor,
te quiero expresar con toda mi alma: espérame. Espérame cada mañana, Señor.